Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales, a la quinta y última clase de Daniel Apocalipsis con el pastor Arturo Andrade. Qué bendición lo que hemos tenido todas estas clases y espero que todas estas clases nos den más ánimo para seguir estudiando y profundizando en la palabra de Dios. Pero antes de darle lugar al pastor, vamos a orar. Señor amado, gracias por este tiempo, por esta clase, por cada estudiante. Yo te pido que lo bendigas y Padre, que cada palabra de tu boca sea entrando a nuestros corazones y sea transformando y sea dándonos esperanza y dándonos fuerza y capacidad para seguir estudiando y aprendiendo y aplicando, Señor. Yo te pido que bendigas al pastor Arturo, su familia, su ministerio, todo lo que has puesto en sus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pastor Arturo, bienvenido. Muy buenas a todos los amigos de Comprensión de los Tiempos. Para mí es un privilegio y un gozo realmente enseñar la Biblia, mostrar lo que la Biblia dice. Esta clase de Daniel y Apocalipsis ha sido muy interesante. Los temas que tratamos de Daniel, el tema histórico, el tema profético, el tema de Apocalipsis, viendo cómo la profecía en nuestro privilegio se va volviendo es historia y las pocas cosas que realmente faltan por cumplirse en nuestros tiempos, pues somos muy expectantes de saber cómo pueden llegar a completarse estas profecías. En medio de la profecía, Dios da promesas. Él promete estar con nosotros, Él promete acompañarnos, Él promete cuidarnos. En varias ocasiones en el libro de Apocalipsis y por toda la Biblia estamos escuchando las palabras de Dios que dice: no tengas miedo, no tengas miedo. Estas cosas que van a suceder y sucederán pronto son cosas que Dios tiene bajo control, y por eso tú, hijo de Dios, no tengas miedo. Y eso es una manera maravillosa de acercarnos a la profecía, de acercarnos anclados en la promesa de la presencia de Dios, en la promesa de su cuidado, en la promesa de su atención a nosotros, y de su protección. Entonces, cuando nos acercamos a las profecías, sobre la base de las promesas que Él nos ha dado, pues nosotros empezamos a experimentar una gracia especial. Ahora, ya hemos visto dos de las visiones grandes que tenía Juan. Y entonces la primera visión, recuerde, primera visión, el mensaje a las iglesias, una visión de Jesús única, muy impresionante la visión de Juan acerca de Jesús y el mensaje a las iglesias. La segunda visión es la visión del trono, majestuoso, rodeado de gloria, lleno de adoración, y en medio de esto un rollo que está escrito por todos lados, pero que tiene 7 sellos, y la voz del ángel decía: ¿quién es digno de abrir romper los sellos y abrir el rollo? Y no se encontraba nadie digno hasta que aparece, y tenemos entonces en la visión de Juan la visión del Cordero. El Cordero que parecía había sido inmolado, la visión del Cordero, que es la imagen que más se repite en el libro de Apocalipsis. Más de 25 veces aparece el Cordero, la imagen del Cordero. Ahora, algunos pueden, como pues Daniel, Ezequiel, algunos dicen, bueno, la imagen del Cordero significaría o daría cuenta de este líder siervo. Y sí, el liderazgo de servicio es un concepto bíblico realmente. No encuentras el liderazgo de servicio en el mundo del liderazgo. Pero en la Biblia el liderazgo y el servicio tienen una unidad, y entonces algunos decían el Cordero reflejaría lo humilde, lo siervo de este líder. Y claro que sí, un líder que se sacrifica por todos, un líder que entrega su vida en favor de todos, un líder que nos sirve a todos. Bueno, y es tan humilde, o sea, que se humilló a sí mismo hasta ir a ese sacrificio en la cruz. Por supuesto que sí, habla
El cordero, la imagen del cordero habla del liderazgo de siervo, que es uno de los aspectos proféticos de Daniel. Vendrá el líder siervo. Pero el punto es que para mí realmente la imagen del cordero habla más de la justicia de Dios, habla más de lo santo y justo y perfecto que es Dios. El pecado realmente no tiene lugar en el trono de Dios. El pecado, la injusticia, la mancha que trae el pecado no tiene lugar en el trono de Dios. Y el Cordero da cuenta de que podemos acercarnos a ese trono, de que podemos estar en la presencia de Dios y de que podemos apreciar su santidad y majestad, porque hubo un sacrificio, porque hubo un pago justo que sustituía mi pecado, mi mancha, mi incapacidad. Y entonces este Cordero da cuenta de que la justicia de Dios es satisfecha, de que nadie estará en ese trono si no es justo, y mi justicia está soportada en ese sacrificio de ese Cordero que quita el pecado del mundo. Así que la voz, lo que me habla más fuerte, la imagen del Cordero, es que yo no podría estar en la presencia de Dios, ni apreciar su trono, ni disfrutar su compañía, si su santidad, su majestad, su justicia no hubiera sido satisfecha por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que, pues ahí lo tienes, son maneras de acercarnos a los símbolos del Apocalipsis, pero basados en muchísimo de la información que la Biblia misma provee. Así que de repente alguien podría pensar, bueno, a mí el Cordero me habla eso de otra manera. Y entonces, pues si tienes los versículos bíblicos, si tienes el soporte, si tienes la argumentación bíblica, magnífico. O sea, creo que decir que el Cordero refleja bien el liderazgo de servicio y cumple bien las profecías del Antiguo Testamento que hablan de este servidor de la humanidad, magnífico, porque ahí están los versículos, pero que hable de la justicia de Dios, que habla de que es un sustituto para que el hombre pueda acercarse a Dios, también están ahí los versículos. Así que no se trata de quién tiene la razón, se trata de que veamos con la Biblia cómo esto nos habla. Pero de todos modos la imagen del Cordero es una imagen magnífica en el Apocalipsis y es nuestra provisión. Les quiero contar algo. Cuando después de que termina, digamos, el Cordero abriendo los sellos, el último sello, y no se le vaya a olvidar esto, que hable el último sello, pues abre las trompetas. Entonces después de los sellos siguen las trompetas, no se olvide de eso. Vimos el cuadrito y todo, sellos, trompetas, copas, ese es el orden. Y este orden importa, no puedes alterarlo, o sea, no puedes decir que empiezan los sellos, siguen las copas, no. Es sellos, trompetas, copas, sellos, trompetas, copas. Y las copas intensifican el juicio de Dios. O sea, en la Biblia cuando se habla de la copa, habla de dolor, de sufrimiento, de algo que es difícil de pasar. Jesús oraba, pasa de mí esta copa. Entonces los sellos eran difíciles, las trompetas más difíciles, pero las copas ya son un nivel de juicio mayor. Ese es el orden. Ahora, se abren los sellos y el último sello, se hace silencio en el cielo e inicia las trompetas. Suenan todas las trompetas, la última trompeta es el reino proclamado y se hace la apertura hacia las copas, pero ahí hay como un interludio, digamos, en cuanto entre las trompetas y las copas. Y luego siguen las copas, que son pues juicios muy fuertes, y ya terminan las copas más o menos en el capítulo 16, por ahí terminan las copas de la ira de Dios. Entonces, eso, digamos, es lo que está ocurriendo acá. Ahora, ¿qué
que me intriga mucho. La primera vez que yo leí el Apocalipsis, pues recuerdan que había un rollo escrito por delante y por detrás, pero con los sellos. Y entonces, ¿quién es digno de abrir el rollo y leer su... Y sale el cordero y rompe un sello, dos, siete trompetas, siete copas. Y sabe que al final no dicen qué decía ese rollo. Yo quedé todo intrigado. No sabemos qué dice el rollo. El rollo que estaba escrito por todos lados y que era el sellado y que las trompetas y las cosas, se abrió todo y no nos dicen el contenido del rollo. Una de las intrigas más grandes. Volví a leer el Apocalipsis para ver si era que me había saltado eso. Pregunté a los comentaristas bíblicos como Eldon Ladd. Nada, no, es un misterio, es toda una intriga. Algo que le preguntaremos al Señor Jesús cuando vayamos a encontrarnos con Él, le preguntaré, Señor, ¿qué decía ese rollo que tú abriste ahí en el Apocalipsis? Pero realmente no lo dice. Y si alguno se adelanta, pues pregúntele al Señor qué diría el rollo. Lo que me temo es que cuando llegue delante del Señor y esté cara a cara con Él, como dice Marcos Vidal en su canción Cara a Cara, la verdad yo creo que no voy a ser capaz de decirle nada, ni preguntarle nada. Estaré tan conmovido delante de mi Señor Jesús. Pero bueno, eso es como la visión del cielo. Y entonces, en medio de eso, vamos a mencionar algunas de las cosas importantes que se mencionan en ese interludio entre las trompetas y las copas. Entre las trompetas y las copas. Entonces aparecen en capítulo 7 los 144,000 que están sellados. Es como un asunto aquí de los números, ¿no? Porque 12,000 de cada tribu para un total de 12 tribus por 12,000, 144,000. ¿Un número literal o un número simbólico? Pues ya les había hablado de los números en el Apocalipsis. Voy a hacer un recorderis porque hoy vamos a hablar de algunos de estos números. Realmente los números en la Biblia tienen más sentido como figurativo que literal en el Apocalipsis. Pero cuando usted ve el resto de la Biblia, por ejemplo, ¿en cuántos días se creó todo? 7 días. 6 días Dios hizo todo, el séptimo descansó y le dio como a la semana su orden, su ritmo, sus días. Fue el día y la mañana, y fue la mañana y la noche, el día uno, mañana, noche, día 2. Se pusieron las lumbreras, el movimiento de la tierra. Ahora que la ciencia ha avanzado, es que podemos entender mucho mejor el Génesis. Algunos decían, pero ¿cómo fue que hizo la luz y al cuarto día hizo el sol? Bueno, en realidad nosotros por muchos años, los seres humanos, pensamos que la luz y la fuente de luz eran la misma cosa. Fue hasta el siglo XX, imagínate, cuando Albert Einstein vino y dijo que la luz era diferente a las fuentes que la producían y desarrolló toda su teoría, su trabajo acerca de la identidad de la luz. Y como que el Génesis tenía razón, la luz es diferente a sus fuentes. Primer día la luz, cuarto día la fuente de luz que era el sol. Increíble como un detalle que si el ser humano hubiera puesto más atención, pues no creo que en el siglo XX hubiéramos llegado a esto, sino mucho antes, pero hasta el siglo XX un científico logró mostrar y desarrollar toda su teoría frente a este tema. Pero lo hizo en 7 días. El 7 nos muestra como que algo es completo, como que algo ya es completo. Es como el número de Dios, el número donde Dios hace todo bien, donde todo se completa. 7 es un número completo. Aparece mucho en el Apocalipsis. Cuando lo veas,
quiere decir que todo está completo, que todo ya es de Dios, que todo es perfecto. El número 6, en cambio, es como el número de hombre. Como que el 6 es como que en el sexto día fue creado el hombre. Y es el número del hombre. Entonces, el número 6 que aparece en la Biblia es como que el número del hombre. Y así, el 12, 12 tribus, 12.000 por tribu, 144.000 en el Apocalipsis es un número simbólico. Como que todos van a estar ahí, los que son, no faltará ni sobrará ninguno. Pero que sean solo 144.000 personas de las miles de personas, la verdad no tiene sentido, es más como un número simbólico. Ahora, intrigas en esto, recuerde que hubo cautividades en el tiempo de los israelitas. Hubo una división en Israel, donde Israel, el reino del norte, y Judá, el reino del sur. Libros históricos, vimos estas divisiones. Vimos cómo los históricos presentaron los reinos del norte y el sur. Y también vimos cómo la cautividad que llegó al norte los sacó de todos lados, metió gente allí, Samaria se mezcló y como unas 9 tribus quedaron completamente desaparecidas. Y el reino del sur, donde estaba principalmente la tribu de Judá, pero también algunos de la tribu de Benjamín, y por supuesto los levitas que estaban en todos lados, ellos no tenían tierra. Entonces estos de Judá fueron también cautivados, también los llevaron, pero ellos regresaron muy, muy atentos a la promesa que Dios les había hecho, y cuando regresan, entonces vuelven y establecen su templo, y es lo que tenemos hoy, como que la tribu de Judá, algunos de la tribu de Benjamín y de la tribu de Leví, entonces ellos persistieron, pero las otras 9 tribus perdidas. Pero aquí en el Apocalipsis, entonces se menciona que estarán 12.000 de cada tribu. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿De dónde saldrán los 12.000 de las tribus perdidas? Gran misterio, mucha intriga. Solo Dios tiene como estas respuestas. Claro, basado en estos grandes interrogantes, algunos han dicho que ellos son pertenecientes a esas tribus perdidas y bueno, especulan un poco acerca de estas genealogías, pero bueno, eso ya es como el tema que está ahí, pero lo cierto es que Dios sí sabe. Dios sabe todo y estarán representadas las 12 tribus, los sellados de los 144.000. Y sellados porque es como un remanente. Dios sí tiene su remanente. Gente que lo adora, gente que lo ama, que su único Dios es Él. Que salieron, que no importa las circunstancias, siguen firmes con el Señor. Entonces, ahí están los 2 testigos. En el capítulo 11, aquí también tenemos que hablar de los 2 testigos en el capítulo 11. Estos testigos, algunos dicen que estos testigos por las obras que aquí aparecen, por lo que dicen aquí en la historia de los 2 testigos, son como personajes del Antiguo Testamento. Hay 2 personajes del Antiguo Testamento que fueron arrebatados por Dios. Uno se llama Enoc, que dice la Biblia caminó con Dios, y el otro es Elías, que fue arrebatado por Dios. Eliseo lo registra como que vino una carroza de fuego y se lo llevó. Y entonces pues algunos dicen que los testigos de los que está hablando capítulo 11 serán estos 2 hombres que fueron arrebatados y vendrán a dar testimonio del Señor. Bueno, la verdad es que pueden ser ellos, pueden ser otros, no, es muy difícil especular quiénes serían estos 2 testigos. ¿Dónde debe radicar el foco?
Pues en que son testigos, o sea, vienen a testificar de lo que la humanidad está haciendo en contra de Dios y de lo que Dios quiere hacer. Y ellos vienen a dar testimonio de eso. Y entonces la gente no acepta el testimonio de estos testigos. Una humanidad que no acepta ese testimonio. Y luego suena la trompeta final. O sea, es impresionante cómo Dios sí da testimonio. Dios sí deja que las personas sepan lo que va a pasar, pero no el mundo endurecido, fuertemente endurecido contra Dios, contra lo bueno, contra lo santo. Entonces se opone y terminan, aquí dice que terminan matando a estos testigos y que a nadie se le permitirá enterrarlos y que los que pertenecen a este mundo se alegrarán y se harán regalos de que los testigos murieron. Oiga, qué cosa tan terrible es. Pero toca hablar que hay un interludio ahí entre la sexta y la séptima trompeta que muestra estos testigos. Luego entre las trompetas y las copas aparece la mujer, el dragón y las bestias. O sea, aquí ya usted tiene una bestia y con cuernos. Estos cuernos representan autoridad. Y muchas veces, y mucho de esto es para mostrar que este tema de las bestias, del falso profeta y del anticristo, no viene ligero, viene acompañado de poder, viene acompañado de autoridad. El anticristo intentará imitar a Cristo y pues obviamente tendrá ese profeta falso que hará todo para que reciba adoración este anticristo y también aparece una bestia que es como un sistema o como un espíritu. Ahí la verdad estamos siempre expectantes, pero anticristo y falso profeta, personajes aquí que intentan llevar a la humanidad en una adoración a esta bestia, seguramente un espíritu malo, el mismo diablo. Y en medio de eso, aquí aparece en capítulo 12, eso tenemos que leerlo, capítulo 12, versículos, desde el 1 vamos a leer porque este capítulo que es un interludio es muy importante. Entonces fui testigo de un suceso de gran importancia en el cielo. Vi a una mujer vestida del sol, con la luna debajo de los pies, una corona de 12 estrellas sobre la cabeza. Estaba embarazada y gritaba a causa de los dolores de parto y de la agonía de dar a luz. Luego fui testigo de otro suceso importante en el cielo. Vi un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos y una corona en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas en el cielo y las arrojó a la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se paró delante de ella, listo para devorar al bebé en cuanto naciera. Ella dio a luz a un hijo que gobernaría a todas las naciones con vara de hierro. Al dragón le arrebataron el hijo y lo llevaron hasta Dios y su trono, y la mujer huyó al desierto donde Dios había preparado un lugar para que la cuidaran durante 1260 días. Esta imagen, entonces, claro, la imagen de la mujer y el dragón es claramente que el hijo que tiene la mujer es la clave, porque es el cumplimiento de la promesa de Jesús. Un hijo que gobernará a todas las naciones con vara de hierro. Eso nos recuerda a Isaías, que dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y su nombre será príncipe de paz, consejero, admirable, Dios fuerte. O sea, la profecía de Jesús, del Mesías, viniendo de Israel, naciendo de una virgen, naciendo del linaje de Abraham, de David, esta profecía
es de lo que está hablando este tema. Claro, entonces aquí vienen las interpretaciones. Algunos piensan que la mujer vestida de sol con los pies es como María, la Virgen que concibió y dio a luz a Jesús. Y hay imágenes, cuadros gigantes que pintan como si fuera María la Madre. Pero realmente esta figura de una mujer de estas características da cuenta es de toda la nación de Israel. Es todos los judíos, toda la nación, toda la raza judía. ¿De dónde vendría el Mesías? Recuerde que de los judíos viene el Mesías. También viene la palabra. Ellos conservaron y guardaron las profecías para que supiéramos quién es el Mesías. Entonces la Biblia, el Mesías, viene de Israel para nosotros. Esta es una imagen de Israel. Y obviamente cuando nace el Hijo y el Mesías y luego la mujer huye, bueno, muestra las grandes dificultades de Israel. Y bueno, básicamente luego ellos resistieron al Mesías. Entonces hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles, el dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Este gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo: por fin ha llegado la salvación y el poder del reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. Hay que hablar de esto. El Apocalipsis muestra muchísimos títulos que tiene pues Satanás. Aquí está mencionado Satanás, diablo, serpiente, dragón, acusador. Estos son los títulos que la Biblia en muy pocos versículos aquí en Apocalipsis 12 le da al diablo. Pero obviamente la Biblia da muchísimos títulos a este personaje. Pero si solo nos quedamos con estos cinco títulos que tiene aquí este personaje, pues usted ya puede ver a través de cómo lo llama la Biblia su carácter perverso y malo. ¿Por qué una persona quisiera relacionarse con este personaje? ¿Qué tal si a usted le presentaran a alguien y le dijeran: mira, te presento a este dragón, serpiente, diablo, Satanás, acusador? Y uno ahí, pues, ¿por qué quisiera relacionarse con un personaje así? Sin embargo, es muy triste que la humanidad busca relacionarse con un personaje así. El tema es que cada uno de estos títulos pues muestra cómo seduce a la humanidad, pero también obra en la iglesia, en los creyentes. Eh, Trata de hacer su obra en los cristianos y lamentablemente por no conocer las maquinaciones, las perversas maquinaciones de este personaje, hay personas en la iglesia que sufren opresión y dolor y viven una vida cristiana muy débil, muy ligera, muy superficial por la obra de este personaje. Mira, la obra de la cruz es suficiente para llevarte al cielo, pero la vida cristiana victoriosa, cada día vivir a la estatura de la plenitud de Cristo, llenos de poder, eso es una cooperación entre nosotros y el Espíritu Santo. Y a veces este personaje nos interfiere, nos distrae, nos seduce, nos pone el foco en otro lado
y terminamos perdiendo, cediendo mucho del poder que Dios nos ha dado como creyentes. Déjeme explicar esto. Aquí cuando se presenta como dragón y usted ve todo el capítulo, lo que dijimos antes, que este arcángel Miguel peleó y lo echó y lo derrotó, pero se refiere a dragón, gran dragón, porque causa miedo, porque pues uno no quisiera estar como viéndose con un dragón. No existen los dragones, pero es el reflejo, el simbolismo del miedo. Y muchos en la iglesia cristiana viven bajo la opresión del miedo. Y no, ya es la hora de salir del miedo. Ya hay que decir no más. Todo el tiempo Dios te dice no temas, no tengas miedo. Aquí en la imagen de Jesús, la imagen del Cordero tocando a Juan diciéndole no tengas miedo. No, no, ningún dragón te va a devorar. Tú puedes hacerle frente en el nombre de Jesús. Es llamado serpiente antigua porque la serpiente va con astucia haciéndose presente sin que nos demos cuenta hasta que recibimos la mordida. Y cuando ya nos muerde es tarde. Esta es la característica principal de este personaje. Es astuto, se mete, se desliza, parece que no está, pero ahí está, hasta que recibes la mordida. Es Satanás, es diablo. La palabra diablo es usada literalmente, significa mentiroso. Entonces, el diablo miente, es mentiroso, es padre de mentira, lo llamó Jesús. ¿Y cuántas veces estás escuchando las mentiras que el diablo dice a las personas y a la iglesia? Porque pues claro que él puede decirte las mentiras. Otra cosa es que tú las creas. Y obviamente algunos creyentes creen las mentiras del diablo, mentiras típicas del diablo. Dios no te ama, Dios no te escucha, Dios está lejos, mentiras del diablo. Mentiras sobre la identidad. Yo no soy hijo, yo no soy digno, yo no soy aceptado. Mentiras del diablo. Porque en la Biblia la verdad es que tú eres digno, aceptado, hijo, por el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Ven por qué la imagen del Cordero es tan impresionante? Porque pues el diablo quiere mentirnos en nuestra identidad, quiere mentirnos en nuestra relación con Dios. Nos miente todo el tiempo en cuanto a nuestros pensamientos y emociones y en nuestras relaciones personales. Como que vivimos llenos de creernos que nadie nos acepta, nos cree, nos quiere. Y esas son las típicas. Usted no se imagina cuántas de las mentiras que el diablo dice a las personas las están creyendo las personas y viviendo bajo una opresión de este personaje llamado diablo, mentiroso, padre de mentira. Detecta las mentiras, quítalas de tu vida, reemplázalas por verdad. Por eso, mira, leer la Biblia no es religioso. Leer la Biblia es lo que te lleva a la verdad y te saca de las mentiras. Santiago por eso decía, mira, el que es oidor de la palabra pero no hacedor de ella se engaña a sí mismo. Hay que leer la Biblia, creerla, reemplazar las mentiras. Eso es ser hacedor, ser obediente a los principios de la Biblia. Deja ya de estar oprimido por las mentiras. Satanás, el que engaña al mundo entero. Satanás significa literalmente engañador. Y bueno, es como más sutil que las mentiras, es más complicado que las mentiras o que la astucia de la serpiente, porque es como que verdaderamente tiende un lazo de engaño que atrapa, esclaviza y
ata al ser humano, como una venda que lo inutiliza, lo incapacita, es el engaño. Eh, es increíble que para cosas tan sencillas como por ejemplo dar testimonio, por eso aquí la Biblia dice que ese que acusa a los hermanos, porque es acusador, después del engaño te acusa. ¿Y dónde opera? ¿Dónde opera el dragón, la serpiente, el diablo, Satanás, el acusador? ¿Dónde opera? Opera en la oscuridad, opera en lo que es clandestino, opera en lo que es secreto, opera en lo oculto. Por eso a la obra de las tinieblas se le denomina ocultismo. El ocultismo, la hechicería, la adivinación, la brujería. Por supuesto que son el territorio de este enemigo, pero también aquellas cosas que tú quieres guardar en secreto, que no quieres someter, que no quieres decir, que tú piensas que entre más escondido esté, que nadie se da cuenta, es el lugar donde opera este enemigo. Él sí puede ver lo que está pasando y conocer tus comportamientos. Tal vez no puede leer tu mente, pero puede saber qué es lo que está pasando por la manera como tú te comportas y hablas. Y sabe, en esa oscuridad es donde tiene este poder. Pecados que se confiesan a Dios, pero siguen oprimiéndonos, es porque nosotros a veces no los confesamos a otros. Santiago dijo, confesaos los pecados unos a otros para que sean sanados. Porque cuando confesamos a Dios somos perdonados. Pero cuando hablamos entre nosotros es que le quitamos ese poder a la oscuridad en nuestras vidas. El mentiroso Satanás, engañador serpiente, dragón ya no tendrá oportunidad de generarme miedo, ni atadura, ni cautivarme con mentiras, ni llenarme de pánico, ni de engaño, para que yo perciba la vida y a las personas en una manera incorrecta. La verdad de Dios será lo que dominará mi vida. Pero mira, inténtalo. Yo he estado en este plan de pastor, en este pastoral hace muchos años. Y a veces hablando con personas cristianas de muchos años, ellos empiezan a contar cosas por la confianza, por la amistad, por lo que sea. Y a veces solo contándolas empiezan a experimentar la libertad de Dios. Porque el diablo los tenía oprimidos de cosas que no se atrevían a contar. Porque el terreno de la oscuridad es el terreno del diablo mentiroso, engañador, Satanás. No le des más lugar a esto. Por favor, ponga su vida en la luz, como dice la escritura, y tenga la victoria en él. Promesa para ti. Tú hoy que escuchas esto, Apocalipsis 12:11, tú has vencido por la sangre del Cordero y la palabra de tu testimonio. Tú lo has vencido por la sangre del Cordero y la palabra de tu testimonio. Esta es la promesa que tenemos aquí, esta es la realidad, esta es la verdad. En nosotros hay una victoria, esto no es retórica, esto no es motivación de palabras, esto es poder real. Tú has vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de tu testimonio. Ahora, en un ejemplo básico, de los más básicos de la vida cristiana, tú cristiano que estás aquí escuchándome, estás llamado a ir a hacer discípulos por todos lados donde te vas caminando en esta vida. Vas caminando y vas haciendo discípulos. Y de repente alguno diría, ay, pero yo no conozco como un cristiano para discipular. No, pues por eso hacer discípulos comienza con el testimonio de Jesucristo. Las personas conocen a Jesús, se salvan y ahora seguimos contándoles acerca de quién es Jesús, qué dice su palabra y cómo vivir agradando a nuestro Dios. Y tú vas a hacer esto y comienzas a pensar, comienzas a ver que tú tal vez no eres adecuado, tú no estás capacitado, tú no tienes la vida perfecta,
tú no tienes la dignidad total, no tienes la credencial. Y yo te voy a decir, la gran mayoría de cosas que tú piensas que te incapacitan o te impiden dar testimonio de Jesucristo y discipular a otra persona son la obra de este diablo y Satanás engañador. Algunos cuando ya comienzan a hacerlo, comienzan a oír como esas vocecitas de, uy, pero mire ese disque cristiano, como un acusador, un acusador. Esa es la obra del diablo, del Satanás, del dragón acusador. A veces se presentan tantas distracciones. No, pero es que comencé a discipular y ahora todo se me complicó en la vida. Claro, es una serpiente que quiere hacer sentir que no te va a fluir nada. Tú tienes que empezar a darte cuenta que hacer la voluntad de Dios te pone de frente contra este enemigo. Y esta es la verdadera batalla. No vamos a ceder. Yo voy a hacer la voluntad de Dios, voy a hacer discípulos en todas partes, voy a dar mi testimonio como cristiano en todo lugar, porque así es que vencemos. Por la sangre del Cordero que me redimió, me perdonó, me limpió, me hizo justo y santo, y por la palabra de mi testimonio. Yo le cuento a todos que soy un cristiano. Y claro, pruébalo. Prueba a ser un cristiano en la universidad que testifica, un cristiano hombre de negocios que testifica, una mujer que testifica en este mundo que es cristiana. Y tú te vas a dar cuenta cómo hay victoria en tu vida. Porque darle lugar, o sea, en un lugar donde no sepan, donde haya oscuridad, donde no haya claridad, es el lugar donde el diablo tiene más oportunidad. Bueno, es un interludio, un interludio prédica, qué pena, pero hay que hacer esto porque tú necesitas saber que el libro de Apocalipsis está lleno de mensajes que nos inspiran, nos emocionan, nos llevan adelante. Y luego ahí entre esto, el Apocalipsis 13, donde está la mujer, el dragón, la bestia, los que han vencido por la palabra, por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio, aparece algo que toca hablarlo, porque es que esto sí ustedes lo han escuchado. Y hacía que todos, aquí hablando de estos, hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. 666. Y tal vez no ha habido ningún otro pasaje en toda la Biblia que haya sido objeto de más controversia, discrepancia, especulación, y que haya sido tomado por el mundo para hacer de él como un simbolismo de todo lo anticristiano. Entonces, la música rock en su momento, ese era como su número favorito. Todavía es como su número favorito. Lo que pasa es que yo dejé como de darle atención al mundo de la música rock y todo ese tipo de música. Pero es un número como que causa mucha intriga para ellos y lo tienen como simbolismo de que pues su música es una música diabólica o satánica o yo no sé qué. Pero por eso usan ese número, como para reflejar que su número es, que ese número 666 lo usan para mostrar que pues es anticristiano. Le dan un buen uso al número, o sea, impresionante, ¿no? Pero ¿qué podemos nosotros decir? Y en un curso de Apocalipsis, no hablar del 666 sería como difícil. Eh, una de las explicaciones es que en griego, igual que en el latín, igual que en el hebreo, las letras del alfabeto servían también como signos para los números. El alfa
el 1, el beta, el 2 y así. Entonces es posible que al tomar el nombre en griego del personaje, al sumar sus letras, nos diera el número 666. Eso es lo primerito que los comentaristas bíblicos y los estudiosos del Apocalipsis es como lo primero que empezaron a decir, que el nombre del anticristo, la suma de sus letras, daría 666. Así que agarraron los nombres de algunos personajes en la historia y empezaron a sumar sus letras a ver si salía algunos ahí. Entonces, pues no le voy a decir, pero no lo voy a decir porque no hay mucho tiempo de profundizar acá, pero eso aún así es especulativo. O sea, aunque a ti te diera que el nombre coincide con los números, eso también es una especulación. Yo creo que realmente Dios está dejando saber ese número para reflejar que el esfuerzo más grande de Anticristo, del falso profeta, de la bestia, es que todo va a ser hecho, todo va a ser consolidado, toda la economía, lo militar, lo político, lo social, todo va a estar en un sistema puramente humano, puro humano, 666, número de hombre. No va a haber nada de Dios ahí. No quieren nada de Dios ahí. No hay presencia de Dios ahí. Y ese es como, digamos, uno de los aspectos principales de esta profecía. Ponernos como a especular con el número, tratar de que el número cuadre, empezar a darle a los números un poquito más de profundidad, pues son ejercicios especulativos y a veces como que alimentan o ayudan a entender ciertos principios, pero no es la mejor manera de acercarnos a la profecía. Deberíamos acercarnos pensando más bien en su significado más obvio y más genérico. Será un sistema tan humanista que nadie podrá decir que allí habrá algo de Dios. Y Dios mismo dice, allí no estoy yo. En ese sistema no estoy yo. Y por eso dice que el que se ponga la marca, pues le pertenece. El que se ponga la marca sigue ese sistema. El que tenga la marca, pues adora, es un ídolo, no a Dios. Todo eso para mostrarnos que hay que tener cuidado, cristiano, hermano. Usted que me está escuchando aquí con atención, el llamado no es a entender ese número a quién se le aplica y comprender exactamente quién es el anticristo. El llamado es a no permitir que la idolatría conquiste nuestro corazón, porque es la idolatría la que hará su aparición más fuerte en este sistema de anticristo, falso profeta y bestia. Así que, bueno, eso es. El capítulo 14 son el Cordero y los redimidos. Hay cantos de los redimidos y en esos interludios, en el capítulo 14 al capítulo 16, pues estos cánticos son cánticos de adoración maravillosos y los mensajes de los tres ángeles aquí que aparecen con sus mensajes. El primer mensaje, el evangelio eterno predicado a los moradores de la tierra. El segundo ángel diciendo, ha caído la Babilonia, la ciudad, ha caído este sistema. El tercer ángel dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca, también beberá el vino de la ira de Dios. Y recuerde, esto es antes de las copas. O sea, y por eso no tendrán reposo ni de día ni de noche. O sea,
un ángel que habla del evangelio, un ángel que muestra que esos sistemas son caídos y un ángel que advierte que la adoración, la idolatría es la llave para salirnos en contra de Dios o quedarnos alabando y adorando a nuestro Dios. Wow. O sea, y luego las copas. Ahí llegan las copas. Así que déjeme decirle, pues este interludio del 11 del 11 al 14, al 16 realmente, viene con esto. Ahora llega la tercera visión y aquí ya vamos desenlazando y no hay mucho tiempo. Mira, yo sé que esto ha sido a toda carrera. Mi esperanza es que usted lea el Apocalipsis desde este bosquejo. 4 visiones de Juan, y que puedas decir a qué corresponde cada visión, que puedas enmarcar dentro de la visión de Juan estos interludios como los testigos, como el número 666, como los 144,000, como el Cordero y los redimidos, sí, interludios. Ahora la tercera visión, la caída de Babilonia y el juicio final, Apocalipsis 17, 1 hasta el 21, 8. Entonces, uno de los 7 ángeles que derramaron las 7 copas se acercó y me dijo: ven conmigo y te mostraré la sentencia que recibirá la gran prostituta que gobierna sobre muchas aguas. Ven conmigo y te mostraré. Ahí comienza la tercera visión. La tercera visión. Esta Babilonia, este sistema religioso, idolátrico, perverso, ahora va a recibir juicio. Uno de los ángeles que derramó las copas viene a decirle: ven y te voy a mostrar lo que va a pasar. Entonces la tercera visión es la caída de Babilonia y el juicio final. Esa es la tercera visión. El juicio, la Biblia lo llama como prostituta sobre a este sistema. Luego cae la Babilonia económica en el 18, duelo de reyes, mercaderos, marineros, el comercio, la economía toda integrada. Y es sorprendente, ¿no? A uno le parece que estas cosas son, los gobernantes de algunas naciones salen a decir: somos soberanos, compramos y vendemos con quien queramos. Ya, eso no es verdad. Ahorita que hay como todo un movimiento de comercial y de aranceles, impuestos, y quieres comprarme, quieres venderme, págame esto, págame aquello, y parecía, o sea, parecía que el sistema económico mundial operaba con libertad, hasta que alguno dijo: pues no, ya no quiero comerciar con este, sino con aquel, quiero usar mi libertad, y ahora hay unas presiones, hay todas unas crisis. Eso no es ni siquiera un acercamiento, pero nos deja ver cómo hay una integración económica en este mundo, en este tiempo, que es más allá de lo que nosotros alcanzamos a imaginar. Y en este momento de la caída de la Babilonia económica, en capítulo 18 de Apocalipsis, la integración económica será tan fuerte y tan crítica que habrá duelo. O sea, el duelo es una de las emociones más fuertes que experimenta el ser humano por las pérdidas. Al caer la Babilonia económica, el duelo será generalizado sobre la humanidad. O sea, duelo de reyes, duelo de mercaderes, duelo de marineros. Habla de que todo el sistema entrará en las emociones más oscuras que el ser humano vive por causa de la pérdida. Perderá. Pero al mismo tiempo, o sea, esta visión termina en el capítulo 19. En el capítulo 19 comienza a cambiar esta mirada, porque Juan ahora ve la alegría que hay en el cielo y las bodas del Cordero. Después de esto vi algo en el cielo que parecía las voces de una inmensa multitud que gritaba: alabado sea el Señor, la salvación, la gloria y el poder le pertenecen a nuestro Dios. Sus juicios son justos
Él ha castigado a la gran prostituta que corrompió la tierra con su inmoralidad. Él ha vengado la muerte de sus siervos. Economía e inmoralidad sexual, dos de los temas que manejan, que mueven mucho a este mundo. Habrá juicio sobre eso, caerán. Y ahora el vistazo en capítulo 19, la visión de Juan, es la alegría en el cielo por las bodas del Cordero. La iglesia ya ha sido arrebatada y tendremos unas bodas con él. Nos presentaremos, se presentará la iglesia como una iglesia pura, sin mancha, como una novia que no tiene ninguna mancha. Y ahí ocurrirán estas bodas. A ella, esto lo cantábamos, ¿no? A ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Entonces, el tiempo ha llegado para la hora del Cordero y su novia se ha preparado. Se le ha concedido vestirse de lino fino o de lino blanco y puro. Y estas son las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Aquí hay motivos de oración. Yo oro por la iglesia. Yo soy pastor de una iglesia local y oro por esa iglesia local. Oro por la iglesia de mi ciudad. Oro por la iglesia de mi nación. Oro por la iglesia en el mundo. Cristianos que yo voy conociendo, oro para que nos presentemos como esa novia lista para su novio con un vestido de lino blanco y puro, que son las buenas acciones del pueblo santo. Claro que podemos orar desde ya, que tengamos buenas acciones que reflejen a nuestro Dios. Jesús dijo, no se enciende una luz y se pone escondida, sino que se pone en un lugar alto para que todos vean las buenas obras y glorifiquen a Dios en el cielo. Esta alegría tiene que venir. Así que luego viene la segunda venida de Cristo, después de las bodas del Cordero, el jinete del caballo blanco, ahí en el capítulo 19, que vence a la bestia, al falso profeta. Vi el cielo abierto, había un caballo blanco, su jinete se llamaba Fiel y Verdadero. Y aquí la lucha en el valle de Armagedón. Y entonces aquí termina las profecías de Daniel, las profecías de Ezequiel, la profecía de Isaías. Ven, Señor Jesús, el pueblo de Israel clamando. Ven, Señor Jesús. Y ahí llega el Señor Jesús con la iglesia. Y hay una derrota de estos ejércitos y luego un juicio final a todos ellos. El capítulo 20, el Señor Jesús establece su trono sobre Jerusalén y pues seguirán existiendo las naciones, seguirán habiendo haciéndose negocios, la gente seguirá viviendo, casándose, seguirán en sus asuntos, pero ahora Jesús gobernará la tierra por 1000 años. Satanás es atado, un ángel lo ata, y luego al final, versículo 11 de capítulo 20, el juicio final, el juicio del trono blanco. Ahí es donde irán todos aquellos pues que no recibieron a Jesús como Señor y Salvador. ¿Cómo se salvará la gente en el milenio? No sabemos, pero en el juicio del trono blanco estarán todos aquellos que resistieron a Jesús como Señor y Salvador. Todos resucitados con sus cuerpos estarán delante de este juicio del trono blanco. Bueno, entonces la tercera visión es muy amplia, que es mucha historia. La tercera visión, la caída de Babilonia y el juicio final. En la tercera visión es donde está el arrebatamiento de la iglesia, las bodas del Cordero y la segunda venida de Jesucristo a la batalla de Armagedón. El milenio, el establecimiento del milenio y el juicio final. Esa es la tercera visión de Juan. Recapitulemos. Primera visión, Jesús en una
visión impresionante de Juan, mandándoles cartas a las iglesias. Segunda visión, el trono, el gran trono de Dios, lleno de adoración y los juicios de Dios, los sellos, las trompetas, las copas. Y en la tercera visión, la caída de Babilonia, cae este sistema, es derrotado, el anticristo cae, es derrotado, cae el sistema de Babilonia, cae la Babilonia económica y está ocurriendo las bodas del Cordero, ocurre la segunda venida de Jesús, el establecimiento del trono de Jesús, el milenio se establece. Y luego al final de los 1000 años, juicio final. Y nos llegamos entonces a la cuarta visión. La cuarta visión, o sea, son 4 visiones que comienza en Apocalipsis 21. La nueva Jerusalén, la nueva Jerusalén. Es el cielo nuevo y tierra nueva. Ciudad santa adornada como novia, la vida eterna con Dios en Apocalipsis 22, el río de vida, el árbol de vida, la presencia de Dios directamente. Y es interesante porque en el Edén había un árbol de la vida y había un árbol de la ciencia del bien y del mal. Los primeros humanos comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, pecaron y se introdujo el pecado a la humanidad y no probaron del árbol de la vida. En la cuarta visión, Juan ve el río de vida y ve el árbol de la vida. Entonces, este árbol pues produce vida a todos aquellos que lo consumen, su fruto. Entonces aquí está. En medio de eso, en medio de los juicios, pues también el juicio, en el juicio que Dios habla, pues hay también un lugar, que es el lugar donde los que fueron juzgados en el trono blanco, en la tercera visión, son enviados a ese lugar, que es como lo que se llama el infierno. Entonces, actualmente una persona muere, su cuerpo se queda aquí, va a su parte espiritual a esperar el juicio final. Ese lugar se llama en griego Hades, en hebreo Seol. Y cuando llegue el juicio del trono blanco, entonces será juzgada la persona, su cuerpo se entregará a su parte espiritual y después de este juicio será enviado al infierno, el lugar, la segunda muerte, el lago de fuego que arde con azufre, así lo llama la Biblia aquí en Apocalipsis 21. Y los demonios y Satanás, el dragón, también estarán allá. Pero al lado hay una visión del trono de Dios, la presencia de Dios total. Eso es el Apocalipsis. Ahora, también aquí concluye el libro, Apocalipsis concluye, capítulo 22, versículo 6 al final, confirmando que esta profecía es verdadera. O sea, yo, Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas. Cuando las oí y las vi, me postré para adorar. Este es Juan. No me adores a mí, dijo, yo soy siervo de Dios como tú. Entonces me indicó, no selles las palabras de este libro, el tiempo está cerca. Entonces hay confirmación de que esto es verdad. Hay un llamado a que estemos atentos a que Jesús viene pronto. Hay advertencias en contra de añadirle o quitarle palabras a este libro y nuevamente hay una bendición final. Que la gracia del Señor Jesús sea con el pueblo santo de Dios. Así termina este libro. Empieza dando bendición al que lo lee, termina dando bendición a todos los creyentes. Que la gracia del Señor Jesús sea con el pueblo santo de Dios. Así que no podría ser de otra forma que este libro concluya con una visión del cielo maravillosa, con tanta victoria, con tanta alegría. Yo espero con ansias el retorno del Señor Jesús y sus promesas sobre mi vida. Yo
Yo he tenido que ir a varios funerales de cristianos. Eh, el año pasado partieron con el Señor algunos ancianos de nuestra iglesia. Se fueron con el Señor y estaba en sus funerales y estaba meditando sobre esto. Hay un cielo, es verdad, es real. Dios lo prometió, nos espera allá. Jesús dijo, yo me voy a ir para prepararles un lugar a todos ustedes. Yo lo creo con toda firmeza en mi corazón. Y yo te animo a que tú también medites. Cuando tenemos una visión, un vistazo de la eternidad, nosotros podemos tener también una seguridad de cómo vivir cada día acá. Señor, gracias. Gracias por el libro de Apocalipsis. Gracias por las promesas que incluyes en este libro profético. Sin lugar a dudas, todo lo que allí está escrito ocurrirá. Tal vez no sepamos exactamente a qué se refieren ciertas imágenes que Juan vio, a algunos sistemas, algunos reinos, algunas autoridades. No las establecemos nosotros con tanta claridad como Juan cuando las vio, pero sí confiamos que tú tienes todo control de los tiempos, de los pueblos, que tienes todo control de las personas. Te pedimos, Señor, que nos sigas alentando en nuestras vidas, que podamos seguir animando a otros a mantenerse firmes y a perseverar en la fe, que podamos seguir discipulando a muchas más personas como obedientes a tus mandatos, porque es la palabra de nuestro testimonio la que nos da victoria, así como la sangre del Cordero nos limpió y nos bendijo, nos hizo santos y justos. Señor, que podamos seguir limpiando nuestras vestiduras con tu sangre y que podamos hacer esas buenas obras para ser vestidos de un lino fino, un lino puro y blanco que representa las buenas acciones de tu pueblo santo. Ayúdanos a esto, que no perdamos de vista el hacer buenas cosas para tu gloria y tu alabanza. En el nombre de Jesús hay mucho que hacer hoy mientras tú vienes, Señor Jesús. Pero no tardes, ven ahora mismo, Señor Jesús. Que el pueblo de Israel te conozca como Salvador, Señor. Sabemos que en muchas maneras el Apocalipsis habla de que tu pueblo tendrá que clamar a ti. Ven, Señor Jesús. Sálvalos, Señor. Salva a los israelíes en este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gracias a Dios por este tiempo. Wow, amén. Gloria a Dios. Qué excelente cierre. Gracias, 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 Pastor Arturo. Y también a todos ustedes que están viendo esta clase, yo les animo a que si no se ha suscrito a este canal de YouTube, se suscriba. No solo se suscriba, sino póngale un me gusta. Si las clases son de bendición, es una forma de comunicar amén, es una forma de decir me gusta, gloria a Dios. Póngale un me gusta, comuníquese con nosotros en esa forma y también compártalo. Es otra forma de llevar el evangelio en una forma digital. Entonces, yo les animo que seamos activos en esta plataforma que Dios nos ha dado. También gracias a todos aquellos que dan sus donaciones generosas. Gracias, gracias, gracias. Y les animamos a seguir adelante. Y si no sabe cómo dar o no ha podido dar a través de estos medios digitales, pregúntenos y con gusto le diremos cómo hacerlo. Entonces, que el Señor les bendiga.